Bien, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera clase de cómo escribir un cuento, ya que ustedes están participando en este pequeño concurso. Ya. Entonces, como ven, aquí están chicos de décimo y de noveno, ¿no? Eh, Aquí van a estar todos. El primero BG1 no pudo ingresar y segundo y tercero BG1 están participando. Por lo tanto, el concurso va a ser de noveno, décimo y primero BG1. ¿Ok? Bien, vamos a empezar como cómo escribir un cuento. Este es nuestro primer tema que vamos a ver paso a paso y lo vamos a ir desarrollando. Luego vamos a ver cómo escribir cuentos de terror, tomando en cuenta que el género es de terror. ¿Ya? ¿Qué es un cuento? Ya sabemos que es un relato que nos introduce en ámbitos distintos, que nos muestran realidades que no conocemos. O sea, lo que buscamos dentro del cuento es contar algo fuera de lo normal, ¿no? No algo cotidiano, algo realista, sino más ficción, ¿no? Obviamente basados en la realidad para transmitir la ficción que queremos, ¿no? Siempre nos dejan alguna enseñanza. Dice que todo cuento nos deja alguna enseñanza. Pues cuál puede ser la enseñanza dentro de nuestro cuento, pues dependerá del enfoque que le demos cada uno de nosotros. Por eso se siguen contando, porque los seres humanos pequeños y grandes necesitamos soñar, necesitamos desatar nuestra imaginación, necesitamos crear mundos felices y hermosos. O sea, para eso es el cuento, ¿no? Donde cuenta que el cuento siempre está más dirigido para niños. Pero en cada cuento hay un problema, no basta con decir que un cuento es relato de acontecimientos, pues ellos también ocurren en una novela corta o en una fábula. Por ejemplo, debemos buscar, por tanto, algún elemento diferenciador. ¿Cuál es ese elemento diferenciador dentro del cuento? Cómo escribir un cuento, ¿ok? Entonces vamos a ver paso a paso cómo escribir un cuento. Eh, Me imagino que ustedes ya han estado pensando en qué escribir, o sea, de pronto algún título, algún tema, cómo va a ser su personaje, alguien que pueda compartir algo de pronto de lo que ya ha estado pensando, en qué puede escribir alguien. Puede hacerlo por el chat o lo puede hacer por el audio. Bueno, preferible que lo haga por el audio, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Profe, A ver. mi cuento yo lo quería tratar sobre un niño zombie y la madre que vivía en una aldea iba matando gente y dándoselas al niño. Lo tenía encerrado en bueno, como en un cuarto y no dejarlo salir porque temía que las personas lo discriminaran por lo que era. Y al final, cuando ya no quedaba nadie en la aldea, ella se fue quitando cada parte de su cuerpo y al final cuando ya quedaba solo lo que es el tronco y la cabeza, ella misma se tiró a que él se la comiera. Y él no se la comió porque como que él no necesitaba comida, él necesitaba amor, que lo cuidaran. Ah, ya, ya. Ok, me parece bien. Ya es de terror porque dice que es un El zombie, mío, pues. el mío se trata de una familia que adoptó a un gato, pero el gato era un gato poseído, ya que una bruja hubo un tiempo que se había enamorado de un joven, pero como el chico no le correspondió a la señora, ella practicaba magia oscura, magia negra. Entonces lo condenó a vivir una vida de un animal. Entonces en su vida siguiente, él se había vuelto un gato, el cual se enamoró de una chica, pero no le gustaba, era tan celoso que no le gustaba que esté con ningún chico, entonces siempre le veía con un chico y al día siguiente parecen muertos los chicos. Ya. O sea que el gato era él. Ajá, el Ok. gato era el joven que no estuvo con la bruja. Ya, ok. Ya, sí están bien, están enfocados a lo terror. A ver, dice Carlos, yo estaba eligiendo un cuento de detectives que siempre se encargan de casos de homicidio o desaparecidos. Y ahí hay un chico en particular que es detective, es muy pensativo y ayuda en los casos más difíciles. Bueno, en ese caso,
Como es de terror, tiene que ser algo insólito, ¿no? Algún caso terrorífico, algún suceso o algo, para que vaya dándolo porque es un género de terror, ¿no? Sí, Sí, ahorita está estoy bien, pensando en eso, porque no sabía que era sí de está terror. bien. No, sí está bien. Solo que hay que dar el suceso. Ok. Bueno, pasos para cómo escribir un cuento, ¿no? Escribir varias ideas sobre el tema posible. Torbellino, sirven todas las ideas aunque sean disparatadas. Por eso estoy preguntando. Todas las ideas que usted tenga acerca de su cuento, tiene que decirlas, tiene que escribirlas, ¿sí? Luego las va ordenando. Entonces, para escribir un cuento, no es que usted va a escribir un cuento de a primera, ¿no? Va a coger un libro, bla, 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 listo, ahí está mi cuento, le entrego. No, o sea, tenemos que primero ver ideas, ver cómo es mi personaje, qué pasa, cuál es el problema que va a ocurrir dentro de mi cuento. ¿Cómo se llama mi personaje principal? ¿Cómo se llama cómo es el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿No? ¿Cómo solucionamos ese conflicto? Siempre enfocados a que el género es de terror, ¿sí? Pues dice escribir varias ideas. Eso es la primera actividad. Ya tienen, por ejemplo, lo que dijo Carlos, lo que dijo Juan y lo que dijo Ceci, pues ya tienen las ideas, ¿no? Pues no importa si de pronto la idea no está de acuerdo a lo que usted quería o lo que está pensando, o de pronto, por ejemplo, no tanto lo que estaba pensando, sino más bien no concuerda. No importa, tiene que igual escribirlo, ¿sí? Seleccionar el tema elegido que puede girar en torno a una o varias de las ideas sin despreciar las otras ideas que no pueden servir como tema secundario. O sea, seleccionar el tema elegido, elijan un tema. ¿Cuál es su tema? ¿Cómo se va a llamar su cuento? ¿No? Yo qué sé, el gato poseído, no sé, algún cuento, algún tema que le quieran dar a su cuento, ¿no? Luego vamos con el título. Por ejemplo, el tema puede ser en general, ¿no? La posesión maldita de un gato, vamos a poner. Y luego le damos un título a eso, como puede ser posesión maldita. El gato, solo puede llamarse el gato, puede ser detectives, pero tiene que ser un tema y luego un título que concuerde a la historia que usted va a contar, ¿sí? Entonces el primer paso es escribir todas las ideas que se le ocurran. Segundo paso, seleccionar un tema para su cuento. ¿Cuál va a ser el tema? Escribir ideas para desarrollar el tema seleccionado. Se escriben todas aunque parezcan disparatadas o inadecuadas. Igual tiene que escribir ideas para su tema, en cambio. Ya si su tema es, no sé, vamos a suponer, encuentros cercanos de tercer ciclo. Creo que hay una historia así, ¿no? Entonces, todas las ideas para ese tema. Todas las ideas que a usted se le ocurran, ¿no? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a ocurrir esto? ¿Dónde va a ocurrir? Todo eso. Conviene hacer la ficha de esquema general para tener una visión global. No vamos a hacer una ficha, simplemente vamos a escribir las ideas en un borrador. Sí, vamos a escribir nuestro borrador del cuento sin hacer fichas ni esquemas de eso porque pues de pronto no hace perder el tiempo por ahora. Una vez que usted ya tiene la idea, el tema, el título que va a tratar, usted va a hacer la primera actividad. Dibújalo. ¿A quién va a dibujar? Una forma de comenzar una historia es imaginando el personaje al que le darás vida. Imagínese cómo va a ser su personaje, su protagonista de la historia. ¿Cómo es? Alto, flaco, delgado, feo, guapo. ¿Cómo es? Dibújelo. Si el personaje es un gato, como decía Ana, pues dibuje al gato. ¿Cómo es el gato? Negro, blanco, gris, ¿verdad? Amarillo. ¿Qué color es el gato? Dibújelo. ¿Es grande, gordo, flaco? ¿Cómo es? Feo, bonito. ¿Cómo es? ¿Sí? Entonces, nuestro primer paso es dibujar a nuestro personaje principal. Por ejemplo, en Pinocho era un muñeco de madera, en Blancanieves su protagonista era una princesita y en Bambi el personaje principal era un venadito. ¿Sí se han visto Bambi ustedes? Sí, ¿Qué es? ¿Qué es Bambi? No he visto yo. es un venado. Un reno. ¿Qué hace? Canta. Bueno, No, ya. se le muere la mamá. Ya, entonces miren los personajes. Entonces ¿cuál va a ser su personaje principal en su cuento? Por ejemplo, en el suyo, Carlos, ¿cuál es? Usted decía un detective pensativo. Ajá, ese ¿no? detective, ya se me está vendiendo hartas ideas sobre ese cuento ya. Entonces, ahí usted dibújelo a su detective, ¿cómo va a ser? Fuerte, débil, pensativo, creativo.
innovador, descuidado, ¿cómo va a ser? Dibújelo en primero en lo físico, ¿no? ¿Cómo va a ser? Alto, flaco, fuerte, gordo, ¿cómo va a ser? Ana hablaba de un gato, pues dibuje al gato entonces. La señorita Ceci me decía un zombie, dibuje un zombie. ¿Cómo sería ese zombie? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es su aspecto? ¿Da miedo, no da miedo? ¿Tierno? ¿Cómo es? Se tienen que dibujar su personaje. Puede elegir el lugar en que ocurra la acción. Luego de eso elegimos el lugar donde va a ocurrir la acción. ¿Dónde va a ocurrir la acción? Por ejemplo, en su cuento, ¿dónde va a ocurrir? Decía en una selva, creo que decía en un lugar determinado, me decía señorita Ceci. ¿Dónde me decía que ocurría la acción en su cuento? ¿No me escuchas, Ceci? Bueno, Carlos, ¿dónde ocurre? Por ejemplo, los sucesos. Pues ahorita lo que estoy pensando es de que el suceso importante, lo que se va a basar mi cuento es en un hogar, en una casa de un niño. O sea, no sé no sé si me voy a explicar, no, pero Sí, sí. el caso que va a ser importante es cuando el detective ese que le digo, primero vamos a contar la historia de él cuando era pequeño. Le pasó algo que él pasa años intentando resolver el caso que le pasó desde niño, porque apareció, digamos, una sombra que le mata a toda su familia dentro de la casa, pero él está durmiendo. Luego se levanta y ve esa sombra y le ve cómo les mata a todos esos. Y él pasa toda su vida intentando descubrir ese caso. Ya, Y el ok. suceso pasa así. Entonces ahí ven, puede elegir el lugar en que ocurra la acción, entonces ya tiene su lugar. Entonces usted tiene que siempre, definir, ¿no? El lugar donde va a ocurrir los hechos. Eso es importante luego de que usted haya elegido su personaje, cómo va a ser, ¿no? Puede ser bosque, playa, montaña, castillo, selva o algún lugar que solo existe en tu mente. Mire, que tampoco puede ser un lugar, o sea, real, sino puede ser un lugar que existe en su mente, un lugar imaginativo, o sea, que usted se imagine, como Wakanda ¿cómo es ese lugar? Creo que Wakanda no existe, es un lugar ficticio. Hay lugares como ¿qué más? Por ejemplo, Harry Potter son lugares imaginarios donde ella hace sus personajes, así, que solo puede vivir en su persona, en su mente. ¿Qué lugar elegiste? Cuéntanos cómo es, descubre el aspecto del lugar, los ruidos que se escuchan, los olores que se sienten, los colores, las sensaciones y emociones que provoca. Todo eso tiene que contestar. ¿Cómo es el lugar? Feo, bonito, tranquilo, ¿cómo es? Descubre el aspecto del lugar. ¿Cómo es el aspecto? Pues si es terrorífico o es bonito, ¿cómo es? Los ruidos que se escuchan, ¿qué ruidos se escuchan? De animales, de personas, de grillos, ¿de qué se escucha? Los olores que se sienten, o sea, pueden tener olores fuertes, o sea, feos, o olores agradables. Los colores, ¿qué colores van a ser? ¿Va a ser negro, amarillo? ¿Cómo va a ser el color de su lugar? Las sensaciones y emociones que provoca. ¿Qué sensaciones y emociones le provoca ese lugar? Miedo, tristeza, yo qué sé, ilusión, lo que le provoque. Eso tiene que ir contestando, ¿no? Todo esto tiene que ir contestando para ir creando su cuento. ¿En qué época ocurre tu historia? ¿En el presente, ocurrió en el pasado o será un cuento del futuro? ¿Cómo va a ser su historia? Presente, pasado, futuro. ¿En qué época? ¿No? ¿Ahora, antes o va a ocurrir después? ¿Sí? Entonces usted tiene que ver cómo lo va a enfocar. Si va a ocurrir ahora, pues en ese momento, o ya ocurrió en el pasado que alguien le contó que ocurrió eso. Entonces era hace una vez, ¿no? Hace muchos años pasó tal situación, entonces, pasado. Pero usted tiene que ver en qué tiempo va a transcurrir la acción. O puede ocurrir también en el presente, como decir, hablar en presente, ¿no? Como que estuviera pasando en ese momento. Y entonces él corrió por la selva, esto está hablando en presente, ¿no? Entonces, definan esto también. ¿En qué tiempo va a pasar? ¿Qué personajes acompañan a tus protagonistas en la historia? O sea, ¿qué personaje le van a acompañar? ¿Algún amigo, una amiga, una novia?
papá, mamá, hermanos, tíos, ¿quién le va a acompañar? Protagonistas y antagonistas y otros. Por ejemplo, en nuestro cuento ya tenemos un protagonista, pero tiene que haber un malo, un villano, ¿verdad? Porque si no, no va a haber sentido. ¿Y con quién pelea el protagonista, no? Aquí, ¿o qué defiende? Por ejemplo, puede haber una novia de él y que se peleen por ella. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo así rápido. ¿Ya? Ahí tenemos los personajes. Escribe sus nombres y descubre cómo son y qué relación tienen con el protagonista. O sea, escriban los nombres de los personajes secundarios. Puede ser Clemencia y Pedrito. ¿Qué relación tiene? El uno es enemigo y el otro, la otra es la novia. Ya tenemos la relación. Para desarrollar tu historia debes determinar el problema, aventura o situación que vivirá tu personaje principal. ¿Cuál será? O sea, para desarrollar tu historia debes determinar el problema. Primerito vamos a suponer que usted está contando una historia de un perrito, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se pierde. Listo. Mi protagonista es un perro. El problema es que se pierde. ¿Ya? La aventura o situación es que salimos a buscar y el perro durante que se pierde va por la selva, lucha con diferentes animales para sobrevivir, cae al agua, se les salva y todas esas cosas. Esas son las aventuras y las situaciones que le va a ocurrir a nuestro personaje principal durante todo el problema que es perderse en una selva, en este caso del perro, ¿sí? Allá tenemos personajes, el problema y la aventura. Personajes, vocabulario básico para escribir los personajes. Miren, estos son los vocabularios básicos que usted tiene que llevar en cuenta para describir a los personajes. Rasgos físicos generales: alto, bajo, gordo, viejo, corpulento, feo, guapo, adulto, joven. Cara o rostro: ancha, amplia, pálida, sonrojada, arrugada, alargada, delgada. ¿Qué tipo de cara es? Todo esto tiene que ir describiendo, pero en su borrador. ¿Qué color es el cabello? Canoso, húmedo, mojado, suelto, recogido. Frente estrecha, amplia, lisa, grande. Cejas arqueadas, rectas, inclinadas, despobladas. Ojos, color claro, oscuros, abiertos, cerrados, grandes, apagados. Personajes. ¿Cómo van a ser las pestañas? Negras, oscuras, claras. La nariz gruesa, fina, larga. Boca pequeña, grande, fina. Labios gruesos, brillantes, secos. Dientes grandes, pequeños, salientes, torcidos. Mejillas sonrosadas, pescosas, hinchadas. La barba, el cuello, las orejas, las manos, las piernas. La voz. ¿Cómo va a ser su voz? Gruesa, fina, ¿cómo? ¿Sí? Los rasgos generales del carácter: si es agradable, desagradable, fiel, honrado, chulo, divertido, sereno, trabajador. ¿Cómo va a ser el personaje? ¿Cómo va a ser el carácter del personaje? ¿Cómo se viste? ¿Cómo es su ropa? Elegante, juvenil, fea, llamativa. ¿Qué verbos utiliza? Ser, parecer, mostrarse, tener, llevar. O sea, ¿qué verbos va a utilizar? ¿Sí? Para dar comienzo a escribir, te aconsejamos ordenar tus ideas en la siguiente tabla. Personajes, ¿cómo son? Esto van a hacer. ¿Cómo son sus personajes? ¿Qué hacen? ¿Y qué ropa usan? Lugar, ¿cómo es el lugar? ¿Qué clima tiene? Pues frío, caliente, ¿cómo es el clima? Tiempo, ¿cuándo ocurre? Presente, pasado, futuro. ¿Cuál es la época de tu cuento? Idea principal, ¿qué ocurre primero? ¿Por qué ocurre eso y para qué ocurre? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, chicos, preguntas hasta ahí. ¿Sí está claro? Profe, yo recién llego por el motivo de que me había olvidado, perdón, y quería ver cómo estaba haciendo. ¿Cree que puede repetir, por favor, o darme un breve resumen al último? En el caso de los que llevan recién, pueden ver la clase grabada, les va a pasar al grupo, ahí pueden verla, ¿ya? Ah, ya, profe, gracias. Ok, porque si no, vuelta a repetir, se me complica. Y resumir también se me complica. Bueno, aquí ya empezamos, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Esto contéstense. Ay, esto. ¿Cómo son? ¿Cómo son los personajes? ¿Qué hacen los personajes? ¿Y qué ropa usan? El lugar, ¿cómo es el lugar?
¿Qué clima tiene el lugar? Tiempo, ¿cuándo ocurre? ¿Y cuál es la época de tu cuento? Presente, pasado, futuro. ¿Cuándo ocurre? Pues puede ser de día, de noche, ¿cuándo? Idea principal, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre y para qué ocurre? Por ejemplo, idea principal, si yo hablo de mi cuento de mi perro que se perdió, ¿qué ocurre? Que se pierde, es la idea principal, ¿no? ¿Por qué? Porque salió con su amo y se olvidó alguna cosa y se quedó distraído por algún animal y se perdió en la selva. ¿Y para qué se pierde? Para plantear mi aventura, para que el dueño le busque y al final se encuentre y sean felices, ¿ok? Entonces tiene que contestarse eso. Bien, vamos con cuentos de nunca acabar. En un charco había una mosca. En un charco había una mosca y con la mosca un mosquito. Si no te has enterado, te lo cuento despacito. Pueden utilizar esto para empezar. Pero como es un cuento de terror, casi no. El gatito popular. Este era un gato que tenía los pies de trapo y la cabecita al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuentos mínimos. Estos son los cuentos mínimos. ¿Quieres que te cuente un cuento? Pues aquí tienes un 100. Este es el cuento de una ardilla, te lo cuento y se acaba enseguida. Esta es la historia de un saltamonte que salta y baila y siempre se esconde. ¿Sabes tú dónde? O sea, pueden utilizar esto para terminar, ¿no? La cabra. ¿Sí? Principio y final del cuento. ¿Cómo puede empezar? Los cuentos populares son anónimos. En este caso no vamos a hacer cuentos populares porque ustedes no son anónimos. Ok, no hay problema, Barna. Buenas tardes. Ya, vea que es tarde, ya estamos como, ya van a ser las 3, creo. Uy, tardísimo. Bueno, principio y final de los cuentos. Dice, los cuentos populares son anónimos. En este caso no es anónimo porque ustedes pues van a escribir un cuento, en este caso, ¿cómo es? Un cuento de terror, ¿no? Entonces no van a ser populares. Pertenece al folclore, decía, al saber su poder del pueblo. O sea, en este caso no vamos a hablar de cuentos populares. No van a empezar así. Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esos son los cuentos populares. Ustedes no van a aplicar eso porque es un cuento de terror. ¿Sí? Ay. Principios de cuentos. Estos son los que usted puede utilizar. Cuando animales hablaban, es en una ocasión, en un lejano país. Por ejemplo, en un cuento de terror pueden empezar con en una ocasión oscura. Un día determinado lo conocí. Era un pequeño niño, travieso y molestoso. Puede empezar así, en una ocasión. En el caso porque es un cuento de terror, ¿no? Profe, este PDF usted lo va a poner en el grupo. Ah, sí, también se va a poner en el grupo. En un lejano país, por ejemplo, también puede empezar en un lejano país, ocurrió la siguiente historia. Es una historia, eso puede empezar la señorita Ceci, que me dijo que era un cuento de un zombie. Ahí puede empezar en un lejano país. Cierto día, un zombie, bla, 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 ¿ya? Érase que se era, érase una vez, de esos no porque son más populares. Érase una vez y mentira no es, esto era una vez que ya sabía un cuento, pero se me quedó adentro y no me acuerdo, voy a ver si me sale otra vez. O sea, no va a empezar así porque no son de chiste. Había una vez, hace más de 1000 años, y fue señor. Claro, también pueden inventarse cómo empezar, incluso pueden empezar distinto. Ya no es esta es solamente sugerencia. También puede empezar con pues señor, puede decir, pues señor, lo que le cuento no es un cuento, es algo real que me pasó. Y ahí empieza a contar usted su historia, ¿no? Su cuento. Acuérdense que es cuento. Ahora, usted también puede empezar, obvio, usted no es camisa de fuerza que tiene que empezar así. Usted puede empezar de cualquier forma, siempre y cuando sea un cuento, nada más. Lo único que le exijo es que sea un cuento y de terror. Ya el resto, empiece como usted desee. Estas son sugerencias de finales de cuentos, con drogadas y princesas. Esto no vamos a utilizar. No, porque es un cuento de terror. ¿Sí? Como es un cuento de terror, puede quedar con un final inconcluso. No precisamente un final que diga colorín colorado, este cuento se ha acabado, qué felices que son y bla, bla, bla. No. ¿Sí? El cuento de Ratapón, aprendizaje esperado específico, ser capaz de esperar y seguir el ritual del inicio del cuento, escuchar el cuento de manera activa, construir una primera aproximación al hilo argumental de la narración, exprésese las sensaciones y emociones que despiertan la narración. Por ejemplo,
Estos son puntos en los cuales usted puede seguir de manera específica para realizar su cuento. Tenemos un desarrollo. Mira, aquí tengo un ejemplo, ustedes lo pueden leer luego, ¿no? El cierre, cómo termina, el conflicto, la resolución, restablecimiento del marco estable, frase evolutiva final ritualizada, aspecto lingüístico, cuento el ratapón, la onomatopeya. No vamos a entrar en eso, ¿sí? Hasta ahí con esta diapositiva, vamos a la otra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Esa es una pregunta. Sí. Que hable nomás. ¿Qué pasó? Díganme. Ya. El cuento, ¿cuántas hojas más o menos deberían ser, Maxi? Como le dije, puede ser una página o 2 páginas. Como mínimo, pues una página. Y puede ser 2, 3 páginas, tampoco más. El cuento es corto, ¿no? Máximo 3 páginas. Ok. De Word, estoy hablando de Word, ¿no? Lo vamos a hacer en Word. ¿Sí? Arial 12. Sí, 2. ¿Cuántas páginas dijo? Mínimo una, máximo 3. Porque sea corto. Lo ideal sería una página y media, o a 2. Pero mínimo una, creo que en una no han de acabar un cuento. Acuérdese que también una página tiene que ir como una mini portadita de su cuento, ¿no? Donde vaya el nombre el título del cuento, algún fondo bonito, su nombre, el grado que está usted, por ejemplo, 10º o 9º, y la materia sobre todo, ¿no? Lengua y literatura. Bien. Lo que vimos es cómo escribir un cuento detallando personajes, dibujándolo, contestando qué va a ser el personaje y todo eso. Ahora vamos a ver cómo hacer un cuento de terror o qué es el cuento de terror. ¿Ok? Es un texto que relaciona el temor a lo desconocido con una amenaza inevitable o con un estado de incertidumbre y de indefensión frente a esa misma amenaza. Lo que nosotros queremos aquí dentro del cuento de terror, de lo que ustedes van a escribir, es que no es que tanto que dé tanto miedo, pero que sí llame la atención, o sea, que sí lleve este contexto de que sea de temor, o sea, que dé miedo, no al extremo, obviamente, como bien si una película, verse una película pues da miedo, ¿no? De terror cuando es buena. Entonces, así mismo, ustedes escriban prácticamente lo que está ocurriendo y detallen todo. Sí, por ejemplo, en los cuentos de terror se detalla todo, por ejemplo, como, y el viento sopló, se movió yo qué sé, la ventana, se abrió lentamente, el chillido de la ventana, el aire soplando, el viento, el aroma, todo eso tiene que ir detallando para que se sienta esa tensión, ¿no? De lo que está pasando. Iba caminando lentamente frente a la ventana, una mancha negra, un sonido, ¿verdad? El aire soplando, las ventanas abriéndose. O sea, tiene que ir detallando lo que va ocurriendo. Por eso le digo, que usted puede hacer una noche, un determinado lugar va a un lugar, en una noche se acabó todo el cuento. Solo hable de una noche, no necesita hacer días, semanas, nada. Puede decir, el día lunes de la mañana ocurrió otra cosa y solo ocurre ahí y se acabó el cuento. Sí, un día. Por eso es bueno, el cuento es rápido. A diferencia de la novela, ¿no? En el cuento de terror, las leyes de la naturaleza o de la vida cotidiana se alteran y sufren una derrota. Ellas no pueden explicar lo que sucede. Miren, las leyes de la naturaleza o de la vida cotidiana se alteran totalmente. ¿Cuál es la ley de la naturaleza? Por ejemplo, cuando hay viento, no, eso es la ley de la naturaleza, se mueve. Entonces, puede de pronto que hay un viento y los árboles no se muevan. Por ejemplo, hay algo distinto. Cotidiano, por ejemplo, que un niño normalmente sea educado y después termine siendo agresivo, empiece a ver algo distinto, o que un muñeco determinado le empiece a hablar, o él diga que el juguete le habla. Por ejemplo, si es terror, ¿no? Pueden hacer eso. De cierto niño, por ejemplo, le regalan un juguete y ese juguete le empieza a hablar. ¿Sí? Pero ya depende cómo el enfoque, porque hay muchas películas de ese tipo. Pues hay que tener bien el enfoque. Ellas no pueden explicar lo que sucede. Estos tipos de textos orales o escritos son tan antiguos como la raza humana. ¿Sí?
Estos tipos de textos orales o escritos son tan antiguos como la raza humana, o sea, no son nuevos, ¿no? Los textos, los cuentos de terror no son nuevos, no es que recién se inventaron. Y sus orígenes se remontan a pueblos milenarios como los de Sumeria, Babilonia, Judea, libro de Enoch, el libro de los muertos, todo eso son libros de terror. Antiguos países del oeste de Asia, correspondiente precisamente a la Babilonia, la época bíblica, se hablaba de cuentos de terror, libros de los muertos, el papiro, todos son estos libros de terror, ¿no? Los agentes del cuento de terror. Los cuentos de terror se caracterizan por narrar situaciones especiales que enfrentan las víctimas, es decir, quienes padecen terror. A esas situaciones se le denomina operadores del cuento de terror y son las incertidumbres, la indefensión y la parálisis. ¿Sí? Por ejemplo, incertidumbre de saber de qué no pasa. Por ejemplo, si usted hace que, por ejemplo, Ana decía de un gato, por ejemplo, el gato, ella tiene un novio y aparece muerto cada vez que encuentra un novio, por ejemplo, tiene un novio y al otro día está muerto porque el gato le mató. Hay una incertidumbre de saber qué es lo que está pasando. Ella está maldita o qué es lo que pasa, porque cada vez que tiene novio se muere. O sea, ¿quién quiere ser novio de esa chica? ¿Verdad? Hay una incertidumbre. La indefensión, pues, de que usted se siente indefenso al no saber qué es lo que usted se está enfrentando y no sabe cómo defenderse, qué hacer. ¿Qué hacer para ya salirse de ese terror? O sea, o de que se acabe esa historia, ¿no? Pero está indefenso porque no conoce, no sabe quién es su enemigo. Y la parálisis, pues, puede ser tomado de dos formas. Puede ser tomado esto de la parálisis, en el cual usted ya prácticamente no evoque nada o se quede sin hacer nada o quieto y termine, pues, con su vida o consumiéndolo, en este caso, el terror. Bueno, vamos a ver cada uno, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre? Frente al agente desconocido, la víctima se desconcierta porque lo considera algo nuevo y amenazante. Por ejemplo, un zumbido extraño que escucha el protagonista. La víctima se desconcierta porque el agente conocido no actúa como ella espera. Miren, lo que decíamos, ¿no? Incertidumbre. Ustedes pueden trabajar con incertidumbre, ¿no? Puede empezar con algo que él vive tranquilo, pero empieza a suceder cosas que él se siente confundido, no sabe de qué se trata, o sea, no sabe cómo lidiar porque es algo fuera de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, que empiecen a morirse todos los novios, pues algo fuera de lo cotidiano, ¿no? Pues algo que no pasa. Que se muere una vez, bueno, pero no dos, tres, cuatro, ya, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Incertidumbre. La indefensión. Las víctimas se sienten indefensas frente al agente de terror porque no se puede escapar de él o destruirlo. Claro, porque como no sabe quién es, ni qué es un ente maldito prácticamente, y usted ni siquiera sabe cómo enfrentarlo, pues se siente indefenso, ¿no? ¿Qué hago ahora para salirme de todo esto? Por ejemplo, en la cara en el espejo, el tío ordena que quiten todos los espejos de la casa, pero no consigue deshacerse de la cara que se refleja en ellos. Mire, indefenso. O sea, así haga lo que haga, igual sigue apareciendo. Y la parálisis, como dije, son dos, la concreta y la psicológica. La parálisis concreta, la víctima no puede escapar porque se encuentra atrapada a merced del agente terror, lo que decía, ¿no? Y usted prácticamente, como no puede escapar, pues se deja morir, se deja que el terror pues lo consuma. O la parálisis psicológica frente al agente de terror, la víctima sufre una crisis emocional que le impide actuar. Por ejemplo, se paraliza, o sea, se queda quieto. Su psicosis, pues no puede actuar frente a él y usted no puede defenderse, por más que quiera moverse, no puede. ¿Sí? Agente del cuento de terror, tenemos agente conocido, un animal peligroso, un psicópata asesino. Ese puede ser en el caso de Carlos que decía de un detective, un psicópata asesino. ¿Ya? Un animal peligroso en el caso de Ana. Agente conocido, un caserón, un castillo. En el caso de la señorita Ceci tampoco es un psicópata asesino porque es un zombie, no, que es un ente ya, un ente medio fuera de lo normal, ¿no? Un agente desconocido, un fantasma, miren, un fantasma, un muerto que resucita, un monstruo, una cosa inexplicable, un lugar nunca visto. Este agente desconocido le quedaría para Ceci, porque ella dijo que era un zombie, ¿verdad? Entonces sería, para Ceci sería un agente desconocido.
El susto es una experiencia sorpresiva, no esperada. No sé si ya me pasé, si estoy bien. Sí estoy bien, ¿no? El miedo es un sentimiento que refleja angustia, temor a una amenaza o peligro, al mal, a la enfermedad o un posible accidente frente al cual podemos encontrar una forma de escapar. Profe, estaba pensando en hablar sobre alguien con problemas psicológicos, ahora sí como un psicópata, claro. Cuidado, eso es terror. Todo eso es terror. Si hablamos de un psicópata, es terror. Por ejemplo, si hay un cierto personaje que empieza a matar, por ejemplo, en un pueblo determinado, y los policías investigan, eso es terror. Eso pertenece al género de terror. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un personaje que mata a la persona y no sabe por qué. Es un psicópata que lo hace de pronto por placer. Pero ahí sí tiene que ir la trama. La trama tiene que ser enredador. Y en este caso, como es un cuento, tiene que ser rápido. El terror es la máxima expresión del miedo, nos hace perder el control y nos paraliza. El terror no siempre puede ser nombrado. Ah, y la imagen también de la portada tiene que ser un poco terrorífica. Si ven estas imágenes. Operadores del cuento de terror. Estos son los operadores del cuento de terror. Las causas relacionadas con los operadores de terror pueden ser diversas. Espíritu, miren, un espíritu maligno que llega a la casa y empieza a destruirlo todo. Duendes de las noches que llegan a interrumpir a personas tranquilas. Fantasmas que se aparecen. Fenómenos paranormales, por ejemplo, como ¿se han visto la película Paranormal? Estos son fenómenos paranormales, ¿no? Que ponen cámaras, graban y no encuentran, no saben qué es. Hombres lobos, pueden también ser hombres lobos, vampiros, brujas, seres de ultratumba, asesinos, casa embrujada. Mira, ahí están los asesinos, es del terror, ¿no? Casas embrujadas, puede ser que vamos a suponer que usted quiera contar un cuento de que una cierta pareja se casa y compra una casa lujosa que le vendieron tan barata y no sabían por qué le venden tan barata. Y se da cuenta que esa casa está embrujada. ¿Sí? Y ahí pueden contar una situación. La secuencia narrativa, introducción o situación inicial, se presenta a los personajes, el tiempo y el lugar. Aquí usted siempre tiene que empezar con esto, introducción. A ver, como psicópata, eso de la casa embrujada es como muy esperado. Eso sí, sí tiene razón. Pero es de terror. Si usted lo sabe contar bien, puede dar miedo. Y si le cuenta bien, no importa que sea esperado. Lo importante es que cause o que esté en el género terror. Ahora, si me da miedo, ganó. No me importa si es esperado, obviamente. Y así me dice, es cierto, una vez, una joven pareja compró una casa, entonces ya sabemos que va a estar embrujada, ¿no? Pero si lo cuenta bien, va a ser excelente. Usted empieza con una introducción siempre. No van a escribir introducción, no. El cuento va en directo. Solo que usted dice, ya sabe cuál es la introducción. Entonces dice, puede decir, era hace una vez en un lugar muy lejano. Vivía Pedrito con Juanito. ¿Sí? Entonces ya está presentando a los personajes. Eran muy despistados. Odiaban a la gente. Les gustaba vivir alejados de la sociedad. ¿Verdad? Por ejemplo, ya está presentando a los personajes. Nudo en conflicto, ¿qué pasó? Cierto día llegó un grupo de jóvenes de paseo y ellos empezaron a matar uno por uno. Ya está el conflicto. ¿Y la resolución cómo termina? Mueren y matan a los asesinos, se escapan, ¿qué pasa? ¿No? Mire, el nudo de los cuentos de terror. ¿Cuál es el nudo de los cuentos de terror? Se introduce un agente desconocido que perturba el orden del ambiente. O sea, un agente desconocido quiere decir un fantasma, un psicópata, ya, lo que dije. Los hechos perturbadores se incrementan hasta volverse insoportables. Miren, tiene que ir de menos a más, irle subiendo, ¿no? De pronto usted llega a una casa, escucha un sonido determinado, se asusta, pero no pasa nada. Y luego ya escucha dos sonidos, después ve una mancha, luego ya rompen la ventana, luego ya les atacan. Mire, van subiendo el nivel, ¿sí? Las víctimas superan su espanto, es posible que el agente de terror sea destruido o por lo menos anulado. Mire, puede ser destruido, anulado. ¿Qué quiere decir destruido? Pues que lo mata, o anulado, pues que lo detiene. Así llega el desenlace del cuento de terror. El clímax en los cuentos de terror, para mantener la atención del lector, un verdadero cuento de terror debe mantener un clímax especial.
para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. El misterio se debe mantener a lo largo del cuento. O sea, el misterio tiene que ser, no tiene que ir, por ejemplo, si hablo de un psicópata, no puede empezar y de una ya sepan quién es el psicópata. No, no, no. Tiene que haber una secuencia. El detective busca, investiga, trata de, ya lo encuentra y no se escapa, no le ve la cara y al final le descubren quién era. Y resulta ser el hijo del detective. Y ahí es un giro, ¿verdad? Entonces tienen que saberlo contar en ese punto. Pues ese el misterio tiene que estar durante todo el cuento. Al final, usted tiene que dar el desenlace para que, ya, ahí entendí, ¿verdad? El nivel emocional debe ser más importante que la trama misma. Mire, el nivel emocional, o sea, la emoción, el terror, el miedo, eso tiene que ser más importante que la misma trama, o sea, que el mismo problema. Y debe transformarse lentamente los ambientes. Personajes del cuento de terror, agente de terror, mira, aquí tengo personajes del cuento de terror. Poseen determinadas características y actúan de manera tal que atemorizan a otros personajes o víctimas. ¿Ustedes han visto esta película de Chucky? Chucky no es de terror. O sea, es de género de terror, pero no da terror. Yo, la verdad, no da miedo, da risa. Al menos de esta parejita, ¿no? Cuando es con la mujer. Hasta yo quería que ellos triunfen, porque se vean tiernos. Pero Freddy sí da miedo. Este de Monster no me he visto, así que no puedo opinar. No, Chucky, al menos la parejita que está aquí, creo que es Chucky 4, creo es, no me acuerdo. Pues esa pareja yo quería que triunfe, pero no fue así, pero bueno. Freddy sí da miedo. Él creo que es Freddy, ¿no? Sí, él es Freddy. El otro es Jack. Y el monstruo no me he visto, así que no sé si será de terror. Héroe, mire, los héroes dice se sienten inferior y se paralizan frente al agente de terror. En este caso, el héroe tiene que ser menos, o sea, menos valiente, o sea, sí es valiente, pero no tiene que figurar tanto. Siempre el antagonista, el terror, o sea, el personaje terrorífico tiene que ser más fuerte o que salga más a relucir que el protagonista. Porque el protagonista es la víctima del personaje antagonista, ¿sí? La hazaña del héroe no consiste en vencer a la gente de terror, sino en superar el terror que le provoca. Mire, no es pelearse y vencerle a golpes, sino más bien superar ese miedo. Y al final supera el miedo y lo puede vencer. Tipos de final de cuento de terror. Estos pueden ser los finales alternativos que ustedes pueden escoger, como por ejemplo, el agente de terror es anulado o desaparece y todo vuelve a la normalidad. El agente de terror desaparece pero deja la impresión táctica de que volverá. El lugar de los hechos puede ser considerado maldito para siempre y abandonado por los personajes. Por ejemplo, en la casa de terror se van y dejan ahí, ¿no? Algún personaje puede destruir a la gente de terror o no se resuelve el conflicto y deja el actor con una sensación de incertidumbre. Cualquiera de esos. ¿Es necesario que haya un héroe o como tal o puede simular un héroe? Claro, puede simular un héroe, no es necesario. Puede incluso haber 2 personajes, 3 personajes que peleen contra eso. Puede ser una familia. Eso no hay problema. Función del lenguaje. En el cuento de terror predomina la función expresiva del lenguaje, que es aquella mediante la cual se transmiten las emociones y los estados de ánimo de los personajes del cuento. Mire, estados de ánimo, cómo son, cómo están. Expresividad. Bueno, hasta ahí la presentación de hoy, hasta ahí la clase. ¿Alguna pregunta puntual que quieran hacer? ¿O alguna situación o sugerencia? ¿Les escucho? No, profe, todo claro. Ok. Tarea, no dicen, bueno, tarea para ustedes no es que van a presentar, solamente les digo, ¿no? Dibujen su personaje, vean cómo va a ser, características físicas, psicológicas, dónde es el lugar, cómo es el lugar, feo, bonito, cómo va a ser el lugar, dónde va a ocurrir los hechos, ¿sí? ¿Quién va a ser el ente terrorífico? ¿Un zombie, un animal, un objeto, un espíritu, un fantasma, un zombie? ¿Qué va a ser? ¿Un psicópata? ¿Cómo sea? ¿Sí? Una casa de terror, lo que sea. Sí, hagan eso. En la próxima clase el jueves voy a preguntar, cada uno me van a exponer su personaje, como lo están haciendo. No me van a contar el cuento, solamente
los personajes en sí. Porque si cuentan el cuento, pues se daña, no puede ser copiado. Solo personajes, cómo van, qué van a hacer, cuál es la sinopsis. Para la otra clase quiero escuchar la sinopsis de su cuento, ¿ok? Listo, chicos, gracias por su atención. Si no hay preguntas, nos vemos el otro jueves para trabajar con esto. Y el otro jueves vamos a... ¿Esto lo va a subir esto lo va a subir al grupo? Sí, toda clase grabada y las diapositivas las va a subir al grupo para que ustedes puedan revisar. Ya, profe, gracias. Listo. Chao, chao, cuídense. Pórtense bien. Chao, Licen. Ah, profe. Chao, profe. Gracias. Licen, gracias. Chao.